Feliz y bendecido día para todos. Hoy, viernes 16 de mayo del 2025, se están cumpliendo 1013 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista y perteneciente al pueblo colombiano. Les decimos bienvenidísimos una vez más aquí a Colombia con C, primer video del día, y les damos las gracias eternas, totales, infinitas a todos ustedes por su apoyo, por sus mensajes, por sus comentarios, por su interacción, en fin, muchas gracias de verdad a todos ustedes. Y hoy, como siempre lo tratamos de hacer, hoy comenzamos este contenido con unas imágenes tristes y es el momento del velatorio del gran Pepe Mujica. Ignacio Lula da Silva ha colgado unas imágenes a través de su cuenta de X donde llega a ese momento, está en compañía también de Boric, el presidente de Chile, de la esposa de Pepe, Lucía Topalansky, y también estaba en compañía del presidente Yamandú Orsi, el presidente de Uruguay. Las imágenes son estas. Ay, seguramente Gustavo Petro desearía estar acá, pero su agenda en China lo ha impedido. Un Lula muy triste, lo vimos bastante triste. Ahí está el abrazo con Yamandú Orsi. Y miren a Lucía. Un momento duro, ¿no? Esto se presentó ayer y Lula en su cuenta de X postea: Janja Lula y yo estamos en el Palacio Legislativo de Montevideo, donde participamos de la despedida del pueblo uruguayo y de toda América Latina a nuestro querido José Pepe Mujica. Que el coraje, la sencillez y el amor que marcaron su vida sigan ayudándonos a seguir el camino que él eligió, la lucha por un mundo más justo, y que el consuelo llegue a los corazones de su amada Lucía Topalansky y de su amigo y ahora presidente del Uruguay, Orsi, Yamandú Orsi. Conmovido por el cariño del pueblo uruguayo hacia mi amigo Pepe Mujica, me despido de la persona más extraordinaria que he conocido. Me acompañan en esta despedida, además de Janja Lula Silva, el ministro Mauricio. Bueno, un abrazo fraternal, querida Lucía. Vete en paz, Pepe. Hasta siempre. Y publica estas imágenes que también las vimos pues en el video que acabamos de ver. Hasta siempre. Hasta siempre, Pepe. Triste momento, y descansa en paz. Y fuerza a su esposa, a Lucía. Me preocupa ella, el vacío tan grande, ¿no? Una pareja como estas. Ay, Dios, qué tristeza. Bueno, tenemos que continuar con los temas que nos tienen, por supuesto, en máxima atención. Todo lo que tiene que ver con la consulta popular, la reforma laboral. Ayer hablábamos de la jugada de Angélica Lozano, de los verdes. Cada día le sale más patas y más patas a todo a eso que vimos, ¿no? A eso que vimos, la degradación total, ¿no? De la democracia, en fin, pisoteada totalmente, y pisoteado, o sea, todos nos pasaron por encima ahí ante los ojos del mundo y celebrando mucho. Pero las cosas seguramente no van a quedar así. Hemos escuchado también, Gustavo Petro va a presentar otra vez ese llamado a la consulta popular. Esta vez recuerden que dijo que iba a incluir una pregunta que tiene que ver con salud. Entonces, pues ha hecho pública esa pregunta Gustavo Petro, y vamos a ir analizando cronológicamente los posts que ha enviado en el transcurso de estas horas, recordando y teniendo en cuenta la diferencia de horario que hay con la República Popular de China.
El primer post que envía Gustavo Petro es reaccionar a esta caricatura, buenísima caricatura de Cesarión. Por supuesto, el crédito a él, ahí vemos a Ciro Ramírez con una cola de rata. Ya nos vemos, voy a votar no a la consulta popular. Aquí les debía, yo era la caricatura, ¿no? Cruzado Iván Name, ¿no? Porque es que eso no lo podemos tampoco olvidar. Entonces Gustavo Petro reacciona, ¿no? Y vemos acá la picota. Buenísima. Este es el símbolo del fraude. El héroe de la banda, como se autodenominó Efraín Cepeda, 49 senadores no son mayoría y no dejaron votar a la mayoría. Por eso presento el lunes la consulta popular con una nueva pregunta. Aquí está. Que baje el precio de los medicamentos en el país y permita al Estado comprar y producir los medicamentos esenciales y los de las principales enfermedades que padecen las personas. Entonces la pregunta sería, ¿está de acuerdo con que se baje el precio de los medicamentos en el país y se permita al Estado comprar y producir los medicamentos esenciales y los de las principales enfermedades que padecen las personas? Ese sería más o menos el contexto, ¿no?, de esa pregunta. Sería entonces la pregunta número 13, que como lo sabemos y como lo publica el presidente Gustavo Petro, el lunes se va a presentar esa consulta desde la ciudad de Barranquilla, ¿no?, donde va a recoger las opiniones y todo lo que se ha sacado de conclusiones, las peticiones que se le van a hacer al presidente por medio de estos cabildos abiertos que veremos a continuación. Cada vez aparecen más y Colombia está en modo movilización, en modo lo que sea, lo que venga. Porque de eso se trata, tiene que ser una movilización masiva. Entonces, primer noticia que tenemos que dar, vamos entrando como en materia, ¿no? La pregunta número 13 que publica Gustavo Petro. Al respecto de todo esto siguen apareciendo videos, hemos visto también una articulada estrategia judicial, legal y por supuesto esperada por parte de muchos representantes del pacto histórico que han enviado y han puesto tutelas para que esa votación se repita. Ante eso, pues obviamente tenemos que contar y el senador Iván Cepeda publica un video a través de su cuenta de X diciendo que no es la primera vez que padecemos la arbitrariedad de Efraín Cepeda. Entonces, escuchemos, como lo decimos, en medio de toda esa estrategia, una arremetida jurídica que ha enviado y que ha iniciado el pacto histórico para que esa apelación y tutelas que se presenten y que hagan revivir. Entonces lo que se trata es la votación balurda que hicieron, la votación fraudulenta. Es que definitivamente ahí vemos imágenes de ese momento, definitivamente. Entonces, pues ante esa estrategia, ¿no?, arremetida jurídica, legal, que están lanzando los integrantes del pacto histórico, pues tenemos al senador Iván Cepeda y escuchemos qué es lo que dice. La manera en cómo fue ayer votada y discutida la consulta popular en el Senado muestra serios vicios de procedimiento y realmente una manera absolutamente arbitraria y autoritaria de conducción por parte del senador Efraín Cepeda. Ayer asistimos a un espectáculo en el cual, bajo la forma de una supuesta discusión democrática, se alteró gravemente el orden del día. En el momento de la votación se cerró en un tiempo récord la posibilidad de que los congresistas pudiéramos ejercer nuestro derecho. Y como si esto fuera poco, una apelación presentada oportunamente por la senadora María José Pizarro fue desdeñada por el presidente, quien en medio de su desesperación y sus muy mal disimuladas intenciones de acabar con la consulta popular, salió corriendo del escenario de la plenaria del Senado. Esta no es la primera vez, debo decirlo, en el que yo experimento esa clase de tratamiento por parte del senador Efraín Cepeda. Quiero recordar
que hace unos años vivimos un escenario idéntico. En ese momento estábamos con el senador Roy Barreras cuando vino la discusión sobre las circunscripciones especiales de paz. Fue el mismo método el que aplicó el senador Cepeda en este proceso. Así que como partidarios de la consulta popular expresamos que lo de ayer fue claramente ilegítimo y buscaremos las vías para que por supuesto se hagan valer nuestros derechos como senadores de la República y como corriente que tiene pues también toda la facultad y que está investida de toda la representatividad ciudadana para abogar por una reforma laboral justa. Lo que vemos que se intenta ahora es hacer una caricatura de reforma laboral. Yo espero en esto estar equivocado. Espero que realmente no sea esa la intención, porque si es así, si lo que se quiere es maquillar con una supuesta intención de discutir la reforma lo que se está haciendo, pues me cabe totalmente la convicción de que la ciudadanía, muchos sectores del país, de la población, se van a movilizar muy seriamente para hacer valer sus derechos al trabajo, a un empleo digno, a un cambio fundamental en esta esfera que es, como ustedes lo saben, tan importante para los seres humanos. Radiqué solicitud formal ante la mesa directiva del Senado de la República para que se repita la votación de la consulta popular, ya que fue ilegalmente desatendida mi solicitud de apelación ante las irregularidades en la votación. Una de ellas, la inconsistencia entre el número de congresistas presentes, 97, y el número de votos depositados, 96. La ley quinta es taxativa. Si esto se presenta, debe repetirse la votación. Finalmente, la Secretaría debe certificar si tuvo conocimiento de las distintas apelaciones y solicitudes de reapertura de la votación que se realizaron en ese mismo momento y que quedaron grabadas en distintos medios audiovisuales, así como el número de congresistas presentes y habilitados para la votación. Todo esto debe quedar perfectamente claro para la opinión pública, pero también para los senadores y senadoras que participamos ese día en la votación. Por esto solicitamos formalmente la reapertura de la votación de la consulta popular, porque el filibusterismo y las prácticas de la política tradicional en Colombia no pueden quedar en la impunidad. Como siempre decimos, vamos a esperar a ver qué pasa. Vamos a darnos cuenta qué es lo que va a ocurrir. Nos preocupa y estamos alerta, ¿no? Se denuncia ante la Corte Suprema, la misma Corte que soltó a Ciro Ramírez para que saliera directico de la picota a hundir los derechos de los trabajadores. Es que eso no lo cree nadie. Yo digo aquí, siempre me pregunto, ¿no? ¿Qué dirán los vecinos españoles que están informados de todo lo que ocurre en nuestro país? Me lo han dicho. Pero, ¿cómo les parece entonces, vecinos españoles, que en Colombia, tristemente, un senador detenido, capturado, encarcelado, sale directamente de la picota por orden de la Corte Suprema de Justicia de la picota, que es una cárcel, sale directo al Senado de la República, al Congreso de la República, a votar, a participar? ¿Cómo la ven, mis queridos vecinos españoles? ¿A votar? No. A una consulta popular que lo que quería era llamar al pueblo trabajador a que saliera a las calles a defender sus derechos. ¿Cómo la ven, queridos amigos españoles? Ellos se enteran, ellos me escuchan acá. Tengo varios vecinos y, como les digo, me lo han dicho. Como un día también estábamos haciendo, un día que hice una entrevista con el senador Iván Cepeda, pero el senador pudo a las 8 de la noche, hora de Colombia, y aquí eran las 3 de la mañana, más o menos. Y me salieron por allá y me gritaron: oiga, que el pueblo español necesita dormir. Bájele. Era lo que me decían, pero bueno, ya están acostumbrados. Pero eso me pasó un día buenísimo. Entonces, pues vamos a esperar a ver qué ocurre. Mientras tanto, pues estaremos también atentos el lunes, ¿no? A esa nueva presentación de la consulta popular. Entonces, acá de esos nuevos puntos, ¿no? Y las nuevas preguntas. Entonces, lo que se votaría ahora sería
las nuevas preguntas, las preguntas que estaban anteriormente, es la duda que nos queda, ¿no? Dependiendo de lo que diga, se resuelvan estas tutelas y todas estas demandas que han puesto ante esa votación, obviamente, que fue ilegal. Y eso lo vio el país. Oiga, me da mucha risa los uribistas cogiendo de imagen el tiempo, ¿no? Ayer hicimos el análisis en el video, pero es que estos uribistas o se hacen o son. Yo pienso más bien es que son. Ven el cronómetro cómo va, ¿no? Es que el cronómetro va en forma regresiva. O sea, opinan sin tener ni jota ni estar viendo la transmisión, porque es que los que estábamos en la transmisión nos dimos cuenta que es que dijeron rapidito, empieza la votación a la consulta popular, algo tan rápido, tan importante que era el punto que estábamos esperando en el día, que le mamaron gallo y le dejaron hasta el final. Entonces llegaron, oiga, que listo que empieza la votación, se abre el pasa Alirio Barrera como... Sí, le faltó el caballo, llega ya, vota, la señora Peralta no vota y listo, cuando ya vieron que iba ganando, cierre. Entonces hay una imagen que dice 28 minutos. Amigos uribistas, esa imagen va en regresiva, ese cronómetro es regresivo. Es que hasta eso toca explicarlo. Porque me escribieron, incluso en la cuenta de X por ahí yo posteé algo y también me contestaron, que si ya tenía el tiempo suficiente, que había tenido tiempo suficiente según estos, entonces lo que sueltan por ahí es que ya habían pasado 28 minutos. Hágame el favor, ¿eh? Y así lo sueltan, y así van diciendo, y ustedes se dieron cuenta, 3 minutos por mucho. Y nosotros decimos acá, como seguidores de las audiencias y ustedes también, nosotros vemos siempre que dicen, se abre la votación, se da un tiempo, se anuncia que se va a cerrar, se cierra. Pero nunca de la forma como lo han hecho. ¿Sí? Debemos de decir, los 30 minutos nunca los utilizan. Es muy rara la vez que utilizan, yo no he visto que hayan utilizado todos los 30 minutos, pero no 3 minutos, eso tampoco. Y la forma como lo hicieron, ya, cierre, calladitos y me voy. Y se cierra la sesión y callados. Y después salgo y digo a los medios diciendo, es que el país se tenía que ahorrar esos 700.000 millones, sale como un héroe, y los ridículos uribistas que ayer lo decíamos, cogiendo el Transmilenio a las 4 de la mañana, llegando a trabajar a las 7 de la mañana, devuélvase por la noche sin pagarles horas extras, después que se devuelven sentados en el Transmilenio, no caen en cuenta que todas esas horas hubieran significado un dinero, y que si todo lo que han trabajado, la señora del Transmilenio que llega al sur en Bogotá, llega en el Transmilenio, le toca montarse en un alimentador y después le toca incluso hasta coger una moto para poder llegar a su lugar de residencia porque no llega. ¿Cuánto ha tardado? Salió a las 9 de la noche, la señora llegó facilito a las 11, 12 de la noche en Bogotá, con ese frío, con ese peligro. Pero ellos salen, no digo todos, ¿no? Es el ejemplo que se pone que votan a sus verdugos. Salen a decir, abajo la consulta, mientras sigue levantándose a las 3 de la mañana, porque para salir a las 4, mientras se baña, mientras prepara el cafecito, mientras muchas veces deja el desayuno preparado para la familia, e incluso hasta el almuerzo, se va. Hombre, ¿cómo es que esto ocurre? Y entonces convencidos que es que no le vamos a votar al Petro ese. Hagan cuentas, ya que están hablando de que cuánto costó, y me pego del argumento que han dado y que dio el ministro Sanguino. Más o menos 40 millones han perdido durante estos 30 y más años. Pero desde que cambiaron el señor Uribe, que Colombia lo que le hace falta es trabajar y menos descansar. Y así como de cerritos, ¿no? Entonces, pues, que se haga esa cuenta y que piensen en un solo momento, que es que no se trata de Gustavo Petro. Es la primera vez o una de las pocas veces que vamos a votar por nosotros, por nuestros derechos, los derechos de los hijos, los derechos de nuestros nietos, de todos. ¿Eso es ser comunista? Hágame el favor.
Hágame el bendito favor. Entonces, pues vamos entrando ya. Bueno, ya entramos en materia hace rato porque por supuesto con esto teníamos que hablar y teníamos que decir esto. Pero me queda un punto también importante y me salgo un poco de acá de todo esto porque las cosas siguen avanzando en Colombia y hay muchas cosas que tenemos que mostrar. Este post de Gonzalo Guillén. Y me encanta. Acabo de ser informado del gran éxito que se logra en mi lucha. Y sí, es la lucha de Gonzalo Guillén. Una lucha sin pausa de más de una década por rescatar la memoria de Juan José Nieto Gil, el presidente negro que fue borrado de la historia nacional. Por fin hoy llegó a la Casa de Nariño el hermoso busto en bronce donado por el artista Óscar Luis Noriega, cuando era ministro de Cultura Juan David Correa. Muy, muy bien. Y aquí vemos el busto. ¡Hombre, qué momento! ¡Qué momento! Y esperemos que llegue Gustavo Petro a Colombia porque seguramente hará también alguna... Sí, se referirá a este momento. Pero eso sí, la lucha de don Gonzalo Guillén ha sido constante. Él ha frenteado y nos ha dado a conocer. Después de Gustavo Petro también se lo escuchamos, pero yo a Gonzalo Guillén le he escuchado esto y le he leído esto desde hace mucho tiempo. Y por él, incluso muchos nos enteramos de oiga, qué bien esto, de Juan José Nieto Gil, ese presidente negro que fue borrado de la historia nacional. Así que estaremos pendientes y a ver si Gustavo Petro reacciona, pero quería traer esta imagen y quería traer esta noticia porque de verdad me parece bastante importante que se reconozca la memoria del verdadero presidente negro, no pintado ni nada como lo aparece por ahí, ¿no? Lo aclararon. Bueno, ahora sí, entramos, digamos, en lo que tenemos preparado. Esas son como los entrantes, ya lo vieron, entrantes buenos. Ayer en el video, cerramos el video también y tocamos el tema de la renuncia de la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago. Dijimos acá, no me parece, ¿por qué ahora lo tienen como de costumbre? ¿No? Otra estrategia que tiene montada. Salen los ministros y directamente a Caracol a despotricar acá del gobierno. Que no ocultamos lo que dijo. Ayer lo dijimos, escuchamos con ese repudio que te da escuchar Caracol, ahí escuchamos la entrevista donde dice que por presiones de Armando Benedetti y de Angie. Pues faltaba la reacción de Benedetti. ¿Y Benedetti qué dice? Benedetti dice que ya estoy cansado, que acaba de dar poder para demandar a la exministra de Justicia por injuria y calumnia. Dice también, como la votaron, sale a golpear al perro más flaco. Dice el Interior y Benedetti, tras las acusaciones de la saliente ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, sobre presiones para sacar a funcionarios del ministerio. Benedetti asegura que la denunciará. Dice que yo es que la llamé para unos puestos y que por eso se va. Eso es mentira. La actuación de ella es de una persona que la votaron. Entonces, como la votaron, sale a golpearle siempre al perro más flaco. Pues ahí queda. Ahí queda porque nos faltaba también ese puntico que quedó ayer ahí. Solamente pues faltaba la reacción de Benedetti y ahí la tenemos entonces. También entonces otro punto que dejamos y que ya tratamos. Este video parece un usted sabía qué, que no lo he vuelto a hacer, ala. Pero vamos pasando a otra noticia. Viernes nos acercamos al fin de semana. Y otra de las cosas que había quedado uno con ese, oiga, ¿esto a qué se refiere? Y nos vamos para el juicio de Álvaro Uribe, que también es obviamente tendencia en los últimos días y más cuando vemos allá al Matarife declarando. Bueno, siguiente entonces y continuemos. Oiga, ¿y usted sabía
¿Se acuerdan eso de Lucho Herrera, el jardinerito, que lo admirábamos muchísimo? Yo incluso ahora que cuando me fui de Bogotá a Cali, me fui por Girardot, no me fui por La Mesa, sino por Girardot, allá eso trancón va, trancón viene, y va, y pague peaje, y va, Bajé, arranqué de Bogotá temprano, como antes de que me cogiera el pico y placa. Directico para Cali. Y paré en Silvania. Ahí paré, me tomé un tintico. Más adelante, quería más calorcito, ya empieza a sentirse el calorcito. Y paré antes de llegar a Fusagasugá, que ahora hay una variante, esa no lo conocía. Antes era la carretera vieja que había. Listo. Paré por ahí y preciso se veía la estatua, ese monumento que hay ahí en Fusagasugá, la entrada de Fusagasugá de Lucho Herrera. Y más adelante entonces me pegué el desayuno, ya, oiga, Fusagasugá. Yo recuerdo que cuando pequeño decía era Fusagusagá, porque Telecom tenía una finca. Allá tenía Telecom una finca y allá era donde íbamos a pasar las vacaciones y queríamos asolearnos un poco, pues mi mamá era de Telecom, pues íbamos allá a San Rafael del Campo, en la avenida Las Palmeras, en Fusagasugá. Recuerdo también que un día grabaron un capítulo del Chinche. Imagínense los años, estaba enano. Del Chinche, ahí arribita, de donde era la finca de San Rafael del Campo. Todo el elenco de esa gran serie estuvo allá en Fusagasugá. Y entonces apareció el tema de Lucho Herrera. Uy, ¿cómo así? ¿Cómo así que Lucho Herrera y tal? Pues usted sabía que la fiscalía citó a declarar a Lucho Herrera y a su hermano en caso de presunta desaparición forzada. Oiga, y aquí en España, obviamente aquí en España Lucho Herrera, wow, claro, los respetos, ¿no? Porque aquí se daba duro con el Perico Delgado. Y el Perico Delgado una vez lo escuché, que el Perico Delgado se fue para Colombia a entrenar y en el páramo de letras decía, a estar estos colombianos, ¿dónde es que entrenan? Porque no puede ser. Y cogió, se creyó que era facilito, el páramo de letras, y se tiró de la bicicleta y dijo, esto es para camiones. No fue a entrenar. El Perico Delgado también, gran rival de Lucho Herrera, junto a Loro Fiñón, Bernarinol, en fin, incluso Fabio Parra también, que era coequipero y después era del equipo Kelme, aquí español. Me gustaba el ciclismo, claro, me gusta el ciclismo bastante. Pues acá en España ha tenido eco esta noticia y ya las cosas van avanzando. Nosotros también por ahí vimos un video que estaban unos muchachos y que le habían puesto allá en esa estatua, en vez de la camiseta de Pepas, pues los denunciantes y todo esto, en vez de la camiseta de Pepas rojas de campeón de la montaña, la camiseta que tenía era con unas manchas de como balazos, como si. Entonces no era la pepa redonda, sino pues manchas de sangre. Así había una manifestación y estaban ahí y preciso pasó Lucho Herrera y paró y se vino ahí a hablar. Oiga, bla, bla, bla. Bueno, la noticia es entonces que el jardinerito ha sido llamado por la fiscalía junto a su hermano. La fiscalía dio a conocer que las diligencias para Lucho Herrera y su hermano Rafael será el 5 y 6 de junio en el caso de presunta desaparición forzada en Casanare. Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos citó a versión libre a los hermanos Luis Alberto y Rafael Herrera, como parte de una indagación que se sigue por el delito de desaparición forzada en el contexto de la violencia ejercida por las autodefensas campesinas de Casanare en los departamentos de Cundinamarca. Las diligencias se realizarán los 5 y 6 de junio del presente año. Este proceso sigue en los términos de la Ley 600 del 2000. El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Fusagasugá ordenó a la Fiscalía General de la Nación abrir una investigación formal contra el reconocido ex campeón de la Vuelta a España. Luego de que 2 ex paramilitares lo señalaran como instigador del secuestro y asesinato de 4 personas en el departamento de Casanare. Los ex paramilitares Luis Fernando Gómez Flores, alias Ojitos, y Óscar Andrés Huerta Sarmiento, alias Menudencias, aseguraron ante las autoridades que Herrera había entregado fotos de las víctimas junto a una suma de 40 millones de pesos al jefe paramilitar Héctor Germán Buitrago, alias Martín Llanos, para ejecutar la acción. Jamás he pertenecido a grupos criminales ni he pretendido hacer daño a persona alguna, dijo en un comunicado el ex ciclista colombiano.
El jardinerito de Fusagasugá, como es conocido, añadió que se puso a disposición de la Fiscalía para brindar todas las explicaciones que correspondan. Más detalles de esa acusación. El exdeportista de 63 años fue acusado por 2 exparamilitares ante un tribunal de paz de confabular con ellos en 2002 para matar a 4 vecinos de una de sus fincas en Silvania, en el centro del país. Silvania, sí, ahí paré. Y yo incluso por allá estuve en un campamento en el colegio salesiano que hay ahí en Silvania. Eso es allá al lado de Fusagasugá, las personas que de pronto no conozcan. De acuerdo con su relato, lo asesinaron porque Herrera les aseguró que eran guerrilleros en tiempos en que Colombia vivía una sangrienta disputa entre el paramilitarismo y los grupos rebeldes de izquierda. Los ex paramilitares condenados sostuvieron que el objetivo del ex ciclista, una leyenda del deporte colombiano, era apoderarse de sus predios. Publicación entonces que hace RTBC Noticias, la tomamos a ellos, pero pues esto ha tenido obviamente repercusión en todos los medios. Esperamos también que ocurra en ese caso. Obviamente, presunción de inocencia, pero también hay derecho a que se investigue y a que se averigüen las cosas. Aquí eso de intocables, aunque ya vemos que hay muchos intocables por ahí. Vamos a esperar, no vamos a lanzar ninguna acusación ni nada, faltaba más, pero esperemos a que avancen las investigaciones. Oiga, otra. ¿Y usted sabía la última de Francia Márquez? Esa es otra que ay. No sé si voy a salir a marchar. Vicepresidenta Francia Márquez tras el hundimiento de la consulta popular. Vea pues, afirmó que su prioridad es concentrarse en gobernar y cumplir con sus funciones como vicepresidenta. ¿Cómo la ven? Esto lo publica El Tiempo y hay una publicación, un audio que publica Caracol Radio donde concede una entrevista. Escuchemos un poquito. El liderazgo social siempre ha estado en la movilización social y aquí estaré. Ahora estoy en el gobierno, estoy gobernando para el país, estoy cumpliendo las misiones de la vicepresidencia para responder a la promesa de cambio, de transformación que hicimos. ¿Usted va a marchar? No lo sé. ¿De qué depende, vicepresidenta? No sé, todavía no sé, puede ser que sí, puede ser que no depende de nada, depende de que me tengo que concentrar en gobernar y en responderle a Colombia. ¿Cómo les parece la forma de responder? Ave María, Ave María, Ave María. Saquen ustedes sus conclusiones porque de verdad esto sí nos deja atónitos. Ay. Ay, Dios, cuántas cosas. Oiga, otra. ¿Usted sabía? Volvemos al tema de consulta y todo esto. ¿Usted sabía que Gustavo Petro dijo una frase que el que no quiere caldo se le dan 2 tazas? Oiga, estos mensajes, al que no quiere caldo se le dan 2 tazas. Bueno, tomémoslo cada uno, ¿no? El que no quiere una reforma, pues se le dan 2 reformas. El que no quiere una consulta, se le dan 2 reformas, 2 consultas. El que no quiere presidente, pues se le dan 2 periodos de presidente. ¿También lo podemos decir o no? Dinero fluyó para que miembros del Senado obstruyeran el derecho de la gente que trabaja a un mejor vivir. Ninguna institución es legítima cuando va en contra del interés general. Ojo. La Constitución Nacional le prohíbe a cada congresista ir en contra del interés general, pero esta vez decenas de congresistas, liderados por lo que se autodenomina la banda, un sector del Senado que se atribuyó la denominación de mayoría, terminaron desnudos contrariando los principios fundamentales de la Constitución. Paréntesis, frenazo, Duque de Hazard, el general Lee. Bueno, pues entonces démosle el toque del usted sabía. ¿Usted sabía
¿Qué quiso decir Mario Uribe en esa declaración que le dice a Granados, tranquilito, usted, escuchemos qué fue lo que dijo en esos días Mario Uribe, que esto oyó y esto nos sorprendió a todos. Bueno, nos sorprendió. Adquirió conmigo un compromiso que todavía está pendiente. No vuelve a saber de su excelencia. Doctor Mario, usted puede públicamente, porque todo debe saberse en esta audiencia, y en qué consistió ese compromiso que usted llama público. No es necesario, doctor, es un compromiso personal. No lo quiero molestar, hombre. No lo quiero molestar. Sus amigos saben, el doctor Álvaro sabe que él le cuente. No quiero molestarlo. No, señor, no se lo digo. Usted lo sabe, Álvaro lo sabe. Los otros abogados lo saben. No me haga decirle eso en público, que no quiero molestarlo. Entiéndame, no quiero molestarlo. Eso quedó ahí, ¿no? Entonces mucho se ha dicho de todo eso. Oiga, ¿cuál es el torcido? ¿Qué es lo que decía ahí? El presunto torcido. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Pues Gonzalo Guillén. Oiga, nos traduce entonces qué es lo que realmente dice ahí. Pues dice Gonzalo, la opinión de Gonzalo Guillén, que lo que se deduce de la reciente furrusca pública entre Mario Uribe y Granados es que el primero le reclamó al segundo porque le compró el testimonio y después no le pagó. ¡Lo tumbó! Como dicen en esos círculos de los bajos fondos. ¿Cómo le parece? Entonces Granados tumbó a Mario Uribe. Garzón. Siguiente, entonces, y continuemos. Oiga, ¿y usted sabía? ¿Se acuerdan eso de Lucho Herrera, el jardinerito, que lo admiramos muchísimo? Yo incluso ahora que cuando me fui de Bogotá a Cali, me fui por Girardot, no me fui por La Mesa, sino por Girardot, allá eso trancón va, trancón viene, y va, y pague peaje, y va, eso, arranqué de Bogotá temprano, como antes de que me cogiera el pico y placa. Directico para Cali. Y paré en Silvania. Ahí paré, me tomé un tintico. Más adelante, quería más calorcito, ya empieza a sentirse el calorcito. Y paré antes de llegar a Fusagasugá, que ahora hay una variante, esa no lo conocía. Antes era la carretera vieja que había. Listo. Paré por ahí y preciso se veía la estatua, ese monumento que hay ahí en Fusagasugá, la entrada de Fusagasugá de Lucho Herrera. Y más adelante entonces me pegué el desayuno, ya, oiga, Fusagasugá. Yo recuerdo que cuando pequeño decía era Fusagusagá, porque Telecom tenía una finca. Allá tenía Telecom una finca y allá era donde íbamos a pasar las vacaciones y queríamos asolearnos un poco, pues mi mamá era de Telecom, pues íbamos allá a San Rafael del Campo, en la avenida Las Palmeras, en Fusagasugá. Recuerdo también que un día grabaron un capítulo del Chinche. Imagínense los años, estaba enano. Del Chinche, ahí arribita, de donde era la finca de San Rafael del Campo. Todo el elenco de esa gran serie estuvo allá en Fusagasugá. Y entonces apareció el tema de Lucho Herrera. ¿Cómo así que Lucho Herrera y tal? Pues usted sabía que la fiscalía citó a declarar a Lucho Herrera y a su hermano en caso de presunta desaparición forzada. Oiga, y aquí en España, obviamente aquí en España Lucho Herrera, wow, claro, los respetos, ¿no? Porque aquí se daba duro con el Perico Delgado. Y el Perico Delgado una vez lo escuché, que el Perico Delgado se fue para Colombia a entrenar y en el páramo de letras decía, ves traer estos colombianos, ¿dónde es que entrenan? Porque no puede ser. Y cogió, le creyó que era facilito.
el páramo de letras y se tiró de la bicicleta y dijo, esto es para camiones. No fue a entrenar. El Perico Delgado también, gran rival de Lucho Herrera, junto a Loro Fiñón, Bernarinol, en fin, incluso Fabio Parra también, que era coequipero y después era del equipo Kelme, aquí español. Me gustaba el ciclismo, claro, me gusta el ciclismo bastante. Pues acá en España ha tenido eco esta noticia y ya las cosas van avanzando. Nosotros también por ahí vimos un video que estaban unos muchachos y que le habían puesto allá en esa estatua, en vez de la camiseta de Pepas, pues los denunciantes y todo esto, en vez de la camiseta de Pepas rojas de campeón de la montaña, la camiseta que tenía era con unas manchas de como balazos, como si. Entonces no era la pepa redonda, sino pues manchas de sangre. Así había una manifestación y estaban ahí y preciso pasó Lucho Herrera y paró y se vino ahí a hablar. Oiga, bla, bla, bla. Bueno, la noticia es entonces que el jardinerito ha sido llamado por la fiscalía junto a su hermano. La fiscalía dio a conocer que las diligencias para Lucho Herrera y su hermano Rafael será el 5 y 6 de junio en el caso de presunta desaparición forzada en Casanare. Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos citó a versión libre a los hermanos Luis Alberto y Rafael Herrera, como parte de una indagación que se sigue por el delito de desaparición forzada en el contexto de la violencia ejercida por las autodefensas campesinas de Casanare en los departamentos de Cundinamarca. Las diligencias se realizarán los 5 y 6 de junio del presente año. Este proceso sigue en los términos de la Ley 600 del 2000. El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Fusagasugá ordenó a la Fiscalía General de la Nación abrir una investigación formal contra el reconocido ex campeón de la Vuelta a España. Luego de que 2 ex paramilitares lo señalaran como instigador del secuestro y asesinato de 4 personas en el departamento de Casanare. Los ex paramilitares Luis Fernando Gómez Flores, alias Ojitos, y Óscar Andrés Huerta Sarmiento, alias Menudencias, aseguraron ante las autoridades que Herrera había entregado fotos de las víctimas junto a una suma de 40 millones de pesos al jefe paramilitar Héctor Germán Buitrago, alias Martín Llanos, para ejecutar la acción. Jamás he pertenecido a grupos criminales ni he pretendido hacer daño a persona alguna, dijo en un comunicado el exciclista colombiano. El jardinerito de Fusagasugá, como es conocido, añadió que se puso a disposición de la Fiscalía para brindar todas las explicaciones que correspondan. Más detalles de esa acusación. El exdeportista de 63 años fue acusado por 2 ex paramilitares ante un tribunal de paz de confabular con ellos en 2002 para matar a 4 vecinos de una de sus fincas en Silvania, en el centro del país. ¿Silvania? Sí, ahí paré. Y yo incluso por allá estuve en un campamento en el colegio salesiano que hay ahí en Silvania. Eso es allá al lado de Fusagasugá, las personas que de pronto no conozcan. De acuerdo con su relato, lo asesinaron porque Herrera les aseguró que eran guerrilleros en tiempos en que Colombia vivía una sangrienta disputa entre el paramilitarismo y los grupos rebeldes de izquierda. Los ex paramilitares condenados sostuvieron que el objetivo del ex ciclista, una leyenda del deporte colombiano, era apoderarse de sus predios. Publicación entonces que hace RTBC Noticias, la tomamos a ellos, pero pues esto ha tenido obviamente repercusión en todos los medios. Esperamos también que ocurra en ese caso. Obviamente, presunción de inocencia, pero también hay derecho a que se investigue y a que se averigüen las cosas. Aquí eso de intocables, aunque ya vemos que hay muchos intocables por ahí. Vamos a esperar, no vamos a lanzar ninguna acusación ni nada, faltaba más, pero esperemos a que avancen las investigaciones. Oiga, otra. ¿Y usted sabía la última de Francia Márquez? Esa es otra que ay. No sé si voy a salir a marchar. Vicepresidenta Francia Márquez tras el hundimiento de la consulta popular. Vea pues, afirmó que su prioridad es concentrarse en gobernar y cumplir con sus funciones como vicepresidenta. ¿Cómo la ven?
Esto lo publica El Tiempo y hay una publicación, un audio que publica Caracol Radio donde concede una entrevista. Escuchemos un poquito. El liderazgo social siempre ha estado en la movilización social y aquí estaré. Ahora estoy en el gobierno, estoy gobernando para el país, estoy cumpliendo las misiones de la vicepresidencia para responder a la promesa de cambio, de transformación que hicimos. ¿Usted va a marchar? No lo sé. ¿De qué depende, vicepresidenta? No sé, todavía no sé, puede ser que sí, puede ser que no depende de nada, depende de que me tengo que concentrar en gobernar y en responderle a Colombia. ¿Cómo les parece la forma de responder? Ave María, Ave María, Ave María. Saquen ustedes sus conclusiones porque de verdad esto sí nos deja atónitos. Ay. Ay, Dios, cuántas cosas. Oiga, otra. Usted sabía, volvemos al tema de consulta y todo esto. ¿Usted sabía que Gustavo Petro dijo una frase que el que no quiere caldo se le dan 2 tazas? Oiga, estos mensajes, al que no quiere caldo se le dan 2 tazas. Bueno, tomémoslo cada uno, ¿no? El que no quiere una reforma, pues se le dan 2 reformas. El que no quiere una consulta, se le dan 2 reformas, 2 consultas. El que no quiere presidente, pues se le dan 2 periodos de presidente. ¿También lo podemos decir o no? Dinero fluyó para que miembros del Senado obstruyeran el derecho de la gente que trabaja a un mejor vivir. Ninguna institución es legítima cuando va en contra del interés general. Ojo. La Constitución Nacional le prohíbe a cada congresista ir en contra del interés general, pero esta vez decenas de congresistas, liderados por lo que se autodenomina la banda, un sector del Senado que se atribuyó la denominación de mayoría, terminaron desnudos contrariando los principios fundamentales de la Constitución. Paréntesis, frenazo. 5586. Es el momento para recordar que no se nos olvide a qué nos referimos con 5586, 55 senadores, 86 representantes o 100 senadores, 200 representantes, como sea la fórmula, pero tenemos que llenar ese Congreso de gente decente. No más. Este es el momento. Por eso repetimos y yo siento cada vez más pasos de que ese gigante pide constituyente. No sé, ustedes qué opinen. También lo he leído bastante. Aquí, allá, constituyente. Y también volvemos y teniendo siempre presente las palabras de Gustavo Petro, que ha dicho que no. Pero como tenemos presentes las palabras últimas de Gustavo Petro y que yo dije, yo no sé si es que no entiendo, pero al que no quiere caldo se le dan 2 tazas. El presidente hará lo que ustedes digan. El presidente llega hasta donde el pueblo diga. Y si el pueblo dice que queremos otro periodo de gobierno de Gustavo Petro, el que no quiere caldo, se le dan 2 tazas. ¿No? ¿No es así? ¿Ustedes qué dicen? Bueno. La movilización generalizada de la sociedad puede incluso lograr, apelando a la buena conciencia que siempre existe en los humanos, que se apruebe la reforma laboral y avance la reforma a la salud. Ojalá el espíritu de la Constitución del 91 alumbre a la Corte y salve a millones de viejos de su tristeza y soledad y recobre instituciones que se han colocado en contra de la Constitución. El espíritu de la Constitución alumbre a la Corte. A esa Corte que soltó a Ciro. Bueno, esperemos a ver qué pasa con el espíritu de la Constitución del 91, que esa gente, eso se lo pasan al espíritu, se pasan la Constitución, se pasan al pueblo por la faja, ¿no? Y no es por ser pesimistas, pero ¿qué podemos esperar de esta gente? Y ahora la jugada de Angélica Lozano, saliendo como la salvadora de los trabajadores. Voten por
Y a mí me gustó la intervención que hizo la senadora Aida Bella, diciéndole la verdad, una protección política, eso es algo político. Es cierto que sin movilización contundente hoy no se estaría estudiando ninguna reforma laboral en el Senado, ni se estaría estudiando la reforma pensional. Los señores Iván Name y Efraín Cepeda habrían hundido con sus amigos hace años las reformas sociales que necesita el pueblo. No sé qué piensen las personas que depositaron sus votos por estas personas, pero deben hacer una profunda reflexión de su voto. Elegir personas capaces de hacer daño a millones de personas es un verdadero suicidio. No elijan más a los verdugos. Por favor, por favor. Hoy están vivas las reformas, pero sin ser aún aprobadas. Estamos en vilo. Después de 2 años de presentadas, están vivas por la movilización del pueblo. Aún no son leyes en firme porque falta hacer saltar la lucha del pueblo hacia adelante más, aún más. La historia mundial de los derechos de las y los trabajadores muestra enormes movilizaciones y huelgas generales. Y aquí hago otro paréntesis, ustedes vieron el 1 de mayo la entrevista que yo hice con el señor Fernando, que es el presidente de las comisiones obreras aquí en Málaga, una persona, un gran líder, una gran persona también y muy pendiente también de lo que ocurre tanto en Colombia, nos manda nuestro mensaje de apoyo también como lo que ocurre en Argentina. Y él nos decía que donde estábamos parados hacía muchos años, la movilización permanente, constante, ahí en esas calles de Málaga, aquí en España, pues gracias a esa movilización constante estábamos disfrutando aquí, desafortunadamente en Colombia no, pero aquí se estaba gozando de esos derechos que se tienen y que tienen los trabajadores aquí en España. De eso nos hablaba el presidente, lo decimos, el secretario general de las comisiones obreras aquí en Málaga. Hay huelgas que hacen los patrones, como la de los medicamentos, como la del gas, donde está aprobado el acaparamiento. Estas son criminales y deben comenzar a ser juzgadas penalmente. Hay huelgas que hace la clase trabajadora y son derechos constitucionales. Hay un derecho a huelga establecido para el trabajador en la Constitución, desde la huelga por unas horas hasta la indefinida. El pueblo trabajador tiene derecho de exigirle a sus patrones que dejen de financiar congresistas para votar contra sus propios empleados buscando ganancias fáciles sobre la base de la explotación. Una sociedad puede decretar una huelga nacional indefinida cuando un Estado llega al punto de separación máxima de la sociedad y ya debe ser reemplazado por completo. Estos mecanismos democráticos de lucha popular se vuelven necesarios cuando no se deja expresar al pueblo, que es lo que acaba de hacer la autodenominada banda. La huelga es lo que Gandhi llamaba la acción no violenta activa. La experiencia que he tenido alrededor de mi propuesta de acuerdo nacional es que tanto dirigentes gremiales, que son en realidad políticos, como los grandes cacaos se burlaron de él. No les ha importado para nada el cambio de la conciencia popular que se desarrolla en el país desde el año 2021. Si no hay acuerdo, debe haber lucha social hasta que se den cuenta que es más barato y rentable construir el gran pacto por la democracia y la justicia social. La banda logró con trampa hundir la consulta porque cuenta con el apoyo de los cacaos que se burlaron de la opción de un acuerdo nacional. La consulta solo quería aprobar unas normas laborales dignas. Creo que lo sucedido nos lleva a una consulta mayor, pero ya no para hacer aprobar una ley. Ahora el pueblo de Colombia debe pasar a ser constituyente primario. Aquí lo veníamos diciendo. Entre nosotros y ustedes, claro está, no vamos aquí a atribuir nada. Simplemente será el comentario que todos teníamos. Y aquí lo tocamos muchas veces. Decíamos, esa consulta popular. No sabíamos hasta qué punto iba a llegar la jugada, ¿no? Y no sabíamos era que iban a revivir la otra y que ahora Angélica Solano en la Comisión Cuarta, con el primo de Uribe como coordinador de la ponencia, como coordinador de esa comisión, alineaditos, el centrouribismo. ¿Les parece? Esa no la sabíamos. Vamos a ver qué ocurre también allá. Y allá tenemos a la senadora Aida Bella. ¿Qué hubo pues? ¿Cómo es que es con la senadora Aida Bella? Pero sabemos también que pues son mayoría.
Ala. Entonces, decimos que la consulta solo quería aprobar unas normas laborales dignas. Creo que lo sucedido nos lleva a una consulta mayor, pero ya no para hacer aprobar una ley. Ahora el pueblo de Colombia debe pasar a ser un constituyente primario. No para reelegirme, que es lo que espanta a los cacaos y sus medios, ni para cambiar la Constitución del 91, sino para cambiar las leyes que hizo el paramilitarismo mafioso y la corrupción. Y ahí es donde viene el dicho, ¿no? Al que no quiere una taza se le dan 2 tazas. Creo que el dicho, bueno, no sé si también sea, pero hay uno que es, al que no quiere caldo se le dan 2 tazas. No para reelegirme, al que no quiere una taza se le dan 2 tazas. Mensajes que aquí siempre lo decimos, ¿no? Antes de soltar nuestra propuesta, nuestra ilusión de reelección, siempre decimos, Gustavo Petro ha dicho que no. Ahí vuelve a decirlo. Las asambleas en los municipios deben establecer el plan de movilización. ¿Hacia dónde? Hacia dónde está el poder, explotando la fuerza del trabajo. Sigue, dice Gustavo Petro, pero por el momento no hay otro. Espere a ver si ha enviado. Y me voy para la cuenta de nuestro presidente. A ver si ha continuado el post. No. Bueno, entonces eso era lo que también queríamos traer y que hablábamos de las 2 tazas, ¿no? No sé si eso al final decida dejarlo como título o tocarlo como en el título. Al que no quiere una taza se le dan 2 tazas, pero al que no quiere caldo se le dan 2 tazas. Bueno, 1 taza, 2 tazas, 5 tazas, pues vamos a ver entonces a qué se refiere nuestro presi. Y vamos a ver el lunes qué es lo que va a pasar, cuál es el mandato del pueblo. A propósito, ¿usted sabía que ya se están presentando asambleas, cabildos en Cimitarra, por ejemplo? Aquí vemos a Harman Felipe, vamos a escuchar en Cimitarra. Acaba de enviar un mandato. El mandato es consultarle al pueblo en cabildos populares si está o no de acuerdo a respaldar mediante la movilización las conquistas necesarias para el pueblo colombiano en el marco del hundimiento de la consulta popular. Desde aquí, desde Cimitarra, lo ponemos en consideración de esta asamblea. ¿Estamos de acuerdo en movilizarnos? Claro que sí, un abrazo, Cimitarra. Allá vivió mi mamá, en Cimitarra. En Cimitarra uno lo veía desde el cañón del Chicamocha, se veía, sí, me acuerdo, o en la Mesa de los Santos era que se veía, allá se veía Cimitarra. Creo que era Cimitarra el que se veía, bueno, pero sí, un abrazo a Cimitarra en nuestro lindo Santander. Entonces, asamblea en Cimitarra. Vámonos para Barranquilla. El ministro del Interior, Armando Benedetti, llegó a Barranquilla para participar de la reunión preparatoria del Cabildo Abierto convocado por el presidente Gustavo Petro para este lunes. Y ahí vemos la llegada de... Se están preparando entonces ya todo para este lunes, que también va a ser un momento histórico, la preparación entonces, la preparatoria para ese cabildo abierto convocado por Gustavo Petro para este lunes. Y hemos hablado acá de José Cuesta Novoa. Ayer hablaba de que había escuchado un space y que la plaza del Consejo allá, la plazoleta Luis Carlos Galán en el Consejo, efectivamente ya hay fecha. Y entonces invitamos a las personas en Bogotá, incluso esto lo acaba de postear Gustavo Petro, Cabildo Abierto, fiesta juvenil y cultural, Plaza del Consejo de Bogotá, viernes 16 de mayo desde la 1 de la tarde. Así que todos pendientes, si están por ahí cerca, péguense la rodadita, que se sienta, que se viva. Hablo en este momento de la Plaza del Consejo de Bogotá, porque es que lo venía escuchando y lo escuché en el Space, Cabildo Abierto. Entonces, todas las personas, será una fiesta democrática, en paz y con toda libertad, para tomar decisiones. Ahí vea, esto lo escribe Juan Venegas. Pues así esperamos que sea, tanto en Bogotá como en todos los rincones de Colombia, las plazas públicas, en fin, Cabildo Abierto. Colombia con C de Cabildo. Reportó también Alfredo Mondragón desde Cali, que por supuesto Cali,
Ha empezado la organización por los cabildos populares. El presidente Gustavo Petro, el Congreso es enemigo del pueblo y ahora el pueblo va a ejercer su soberanía. Y aquí vemos imágenes de esta asamblea para preparar la gran asamblea general, cabildo popular. La ciudad de Cali. Nada, sí señor, el pueblo no vino a pedir permiso, entonces vea, movilizaciones, lo que va a haber este fin de semana seguramente va a verse muchas de estas y más imágenes. Bueno, seguimos avanzando, esto ha sido una mezcla, ¿no? Tenemos acá como diciendo, oiga, y usted sabía que la Jubinao, pasando a otro tema, y quiero tocarla, no me gusta traer esa mujer acá porque me parece lo más... Ya saben ustedes, cada uno póngale el calificativo. Resulta que esta Jubinao que ayer la vimos y toda la estrategia del verde hace y dice, le envía este post a Gustavo Petro. Gustavo Petro, ya que tiene 700.000 millones disponibles y usted dice que el gobierno no tiene plata, le doy ideas para usar esos recursos en favor del pueblo. Mire lo miserable, ¿no? Créditos y CETEX. Créditos y CETEX, ustedes no están viendo el post. Créditos y CETEX. Créditos ICETEX, Catherine Jubinao hablando del ICETEX, cuando recordamos esta investigación que tendría un aparato burocrático en ese ICETEX. Y nos vamos a buscar recursos del ICETEX, responda usted, Ave María, Elians, eso manda siempre unos mensajes, ominosa putrefacta. Pero nos vamos entonces, y CETEX te condena a esta cuenta. Hola, Katy Jubinao. Esto fue el 20 de febrero. Hola, Katy Jubinao. Te recordamos que tu costosa burocracia y los contratos millonarios de tus aliados en el ICETEX, como los 313 millones para Juan Luis, a ver el nombre completo, Juan Luis de la Hoz, que tiene pues candadito, ahí lo vemos, y Reinaldo Torres, los terminamos pagando todos los deudores con tasa de interés abusivas. Si dejas de usar ICETEX como tu bolsa de empleo, tal vez las tasas serían más justas para los estudiantes. Escándalo. En este hilo vamos a destapar el verdadero motivo por el cual la congresista verde Katy Jubinao pasó de ser crítica del ICETEX a devota defensora de la cuestionada entidad. Además, la costosa burocracia con fines politiqueros que tiene a su servicio en el ICETEX. Esto lo enviaron el 30 de diciembre del 24. Entonces empezamos ese hilo. La burocracia verde de Jubinao en el ICETEX. Aquí vemos. Primero recordemos que Jubinao, víctima, ¿no? Quien en sus trinos reclamaba indignada por altos intereses. Ya sabemos todo esto. Intereses de más del 11%. Esto es así como también es con las EPS, ¿no? Es que dan asco, de verdad. El repentino cambio de parecer, mico, de la congresista verde, hoy autoproclamada defensora del ICETEX, tiene mucho que ver con la parasitaria clientela que tiene al interior del ICETEX y el fracasado movimiento político Construyamos. Katy Jubinao ha sido la principal impulsora. Aquí vemos entonces comité ejecutivo, Juan Luis, Reinaldo, Cristina Amortegui, en fin. Pues por acá hay más. Dice Barranquilla en el papel de los medios de comunicación, el ejercicio de la derecha, Johanna Diógenes, Reinaldo Torres, panelista Katy Jubinao. Katy Jubinao es la madrina política del hoy contratista del ICETEX, Rey Torres, quien encabezó la lista del Partido Verde al Consejo de Barranquilla, en vista de que se quemó con la irónica y ultrajada bandera electoral anticorrupción. Su refugio burocrático es un jugoso contrato a dedo en la siempre oportuna bolsa de empleo del Partido Verde. Entonces nosotros decimos, recordando todo esto, oiga, esta mujer es que de verdad es el cinismo total. Y cinismo no, esto ya lo sabemos, esa va detrás de la isla, esa va detrás de otro periodo, que le importa 5 la gente, y por eso es que es recurrente verla que antes hablaba del ICETEX, y antes hablaba de la CPS, y ahora defiende la CPS, defiende el ICETEX, los verdes con el ICETEX. ¿Y dónde están los estudiantes? Entonces llama muchísimo la atención y repito, no me gusta darle visibilidad a esta mujer porque de verdad me parece algo de lo más asqueante, junto con Miranda, asqueantes, digo más asqueantes que el mismo Centro Democrático porque esa gente muestra lo que es
Muestra lo que es, uno lo que sea, pero ahí lo muestran. Asquerosos también, pero no van con esa doble cara. ¿Qué tal llegar a ponerse que la bandera de la Minga, esa Miranda? Y después, yo no me meto en sus vidas personales, nada de eso, allá cualquiera, pero wow. Me parece increíble. Y por eso, entonces traía, hablando del ICETEX, hablando de los subsidios de mi casa ya, ¿no tumbaron ellos la ley de financiamiento? ¿No tumbaron eso? ¿Y qué es lo que se está haciendo también, incluso con muchos de esos subsidios, reemplazando por especie, como se habla, el panel solar? Carajo, para que se reduzca su tarifa de la luz, para que por fin pueda decir, no tengo que preocuparme si puedo pagar la luz o comer, ya tengo solucionado eso. Y también hemos dicho por acá, el señor Pedro con la esposa doña Rosa, ya puede decir, oiga, mi hijo puede ir a estudiar gratuitamente su medicina. Mija, nos ha cambiado la vida, de eso no se habla, de eso no se dice. Porque ellos mismos tumbaron la ley de financiamiento con la que se pretendían hacer todas esas cosas. Pero eso sí, el ICETEX incluso desde campaña se dijo que se iba a acabar ese ICETEX. Y nosotros votamos porque se acabara ese ICETEX. Porque hace rato dejó de ser lo que era. Ahora es un exprimidero de los estudiantes que incluso han pensado hasta en el suicidio. Salen de estudiar y con una deuda así. Y con esa ley que hay en Colombia, que es que se pide experiencia, pero cuando sale el estudiante, pues qué experiencia va a tener. Entonces conseguir un trabajo es algo dificilísimo. O muchas veces les toca ponerse a manejar el carro del papá en un Uber un rato porque no hay trabajo. Lo he visto y lo he escuchado. Y entonces salen del ICETEX así. Ella misma lo decía. Pero bueno. No vamos a continuar con eso, pero sí me llamó la atención bastante eso. ¿Cómo lo pone? ¿El ICETEX? ¿De primero? ¿Ah? Llegamos a las ñapitas. Hoy este video va así. Entonces tenemos que vamos en ¿Usted sabía qué? ¿Usted sabía qué? ¿Usted sabía qué? Ya como parte también de las ñapitas, que la planta manantial construida en 1981 por allá en La Calera extrae 279,000 litros diarios de 7 nacimientos mientras la comunidad ha tenido que comprar agua. Son más de 101 millones de litros al año. La concesión de aguas subterráneas fue otorgada por primera vez en 1984 y se ha venido renovando cada 10 años. Eso lo publica Heráclito Landines, porque se inició la audiencia pública ambiental para definir el futuro de la concesión de agua de la empresa Coca-Cola en La Calera, Cundinamarca. Entre la comunidad hay voces a favor y en contra de eso. Pues también estábamos esperando, entonces vamos a ver qué ocurre con esto de la audiencia. Como lo dice que mucha gente de la comunidad está de acuerdo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo con que les quiten el agua? ¿O será que hay otros intereses por ahí que está moviendo la dichosa Coca-Cola? No se nos haga extraño. Dice aquí, Hugo Pater, la Coca-Cola la llaman la chispa de la vida, pero en Colombia es la chispa de la muerte. No solo enferma a la población con sus productos azucarados, sino que genera pobreza hídrica en importantes puntos geográficos del país. Hugo Paternia publica ese mensaje. ¿Ah? Mucho cuidado por allá, porque ese tema de La Calera del agua, es Coca-Cola. Hágame el favor. Bueno, ¿qué más ñapitas tenemos? ¿Usted sabía que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en Shanghái se reunió con Dilma Rousseff? Ella es la presidenta del nuevo Banco de Desarrollo. Colombia expresó hoy formalmente su interés de unir a ese banco, al Banco de Desarrollo, como miembro prestatario. Y aquí vemos imágenes de Gustavo Petro con la ex presidenta del Brasil, Dilma. Eso. Avanza la agenda entonces de nuestro presidente en la República Popular de la China. Hablando de eso, Gustavo Petro también posteó. Iniciamos entrada en el New Development Bank, Shanghái.
Me entrevisto con Dilma Rousseff, ahí ya la vimos, es presidente de Brasil, y su actual directora. El proyecto que más impactó fue el de la conexión férrea o por canal de 120 kilómetros entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, que puede hacer, que puede hacer Colombia solo uniendo el Golfo de Urabá con Cúpica en el Chocó. Podría juntar toda Suramérica Atlántica para mejorar sus costos de transporte con el Asia, un proyecto global que haría aún más a Colombia el corazón del mundo, un proyecto que debería ser gran colombiano y suramericano, y se burlaban del tren de Gustavo Petro, y este ha sido el que más le ha impactado al New Development Bank, que fue la conexión férrea o por canal de 120 kilómetros entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. El tiempo siempre termina dando la razón. Qué bueno. Dirán entonces, no, es que Dilma eso es castrochavista que pertenece al no sé qué de Río, al grupo de Río y así seguramente saldrán diciendo. Muy bueno. Oiga, se está moviendo nuestro presidente en China. Varias cosas y vamos a ver el tema de los trenes de cercanías, tranvías y todo eso. Bueno, siguiente ñapita. ¿Usted sabía que Gregorio el Hash hace llamado a la calma e institucionalidad frente a los hechos ocurridos en el Senado? ¿Y qué anuncia Gregorio? Gregorio anuncia la apertura de indagación para establecer posibles faltas disciplinarias. ¡Ay, Gregorio! Vea pues escuchemos aquí a Gregorio, a ver si no le han puesto musiquita. No le pusieron musiquita, entonces lo podemos escuchar. Escuchemos a Gregorio. Atención a los hechos ocurridos ayer durante la sesión del Senado de la República, el Procurador General de la Nación manifiesta. Paréntesis. Usted sabe cómo es ese movimiento allá como secretario, ¿no? Toda la vida estuvo como secretario. Así que esto puede decir algo. Es deber de todos los colombianos, sin excepción, acatar la decisión del Senado en relación con la propuesta de consulta popular presentada por el Gobierno Nacional el pasado 1 de mayo. Es pertinente anotar que quedan abiertas vías institucionales para tramitar los temas de reforma laboral sobre los que versaba ese proyecto de consulta. El Procurador General de la Nación hace también un llamado vehemente a la tranquilidad pública. Todas las vías democráticas están abiertas y ellas deben propiciar la participación de todos los sectores interesados en los asuntos laborales. El Ministerio Público, como garante de la Constitución y de los derechos de los colombianos, desplegará sus atribuciones para que las controversias políticas se resuelvan dentro de la institucionalidad con las garantías propias de la separación de poderes, la libertad de expresión y la vigencia de la legalidad sin extremismo de ningún lado. Episodios de exaltación de ánimos como el presenciado ayer en el recinto del Senado no son aceptables en ese marco de respeto tanto al gobierno como al Congreso y a la sociedad colombiana. El Procurador General de la Nación, en ejercicio de sus competencias, ha dispuesto la apertura oficiosa de una indagación con la finalidad de determinar si en esos sucesos se cometieron faltas disciplinarias por algunos servidores públicos. En esa indagación se procederá, como siempre, con imparcialidad, serenidad, prontitud y firmeza. La Procuraduría General de la Nación está convencida del diálogo para construir consensos. Que este episodio sea una oportunidad para que la sociedad colombiana, con madurez y sensatez, pueda llegar a acuerdos dentro de los marcos de la Constitución política. Bueno, es que se abran investigaciones, ahí está clarito todo lo que ocurrió. No tanto el tema del papelito amarillo, no tanto el tema del papelito, sino todo el entramado que hay desde sacar a Ciro, el tiempo de la votación, aparte la papaya puesta por no estar atentos, no moverse rapidito para llegar a votar en algo tan importante. Pero bueno. Vamos a ver entonces qué ocurre. Me queda la pregunta es si en esas tutelas o será que se contestan antes de que se dé la nueva propuesta de consulta popular, las nuevas preguntas con esa número 13, ¿qué se votará entonces? ¿Esa consulta anterior, la nueva consulta con la nueva pregunta? En fin, es una de las preguntas que nos queda y me pondré en la tarea a ver qué puedo averiguar respecto a eso.
Siguiente ñapita. Ustedes saben que ya hubo el encuentro de la CELAC con China. Está pendiente el encuentro con la CELAC, Estados Unidos, y está pendiente el de la CELAC con Europa. Al respecto, Pedro Sánchez, presidente español, dice: he hablado con Lula oficial, con Lula da Silva, sobre los retos globales que afrontamos. También hemos abordado el acuerdo Unión Europea-Mercosur, un acuerdo que ellos tienen, y la relevancia de su ratificación, así como la importancia de la próxima cumbre CELAC Unión Europea. España y Brasil defendemos más que nunca el multilateralismo. Pues ahí está. Están atentos, y por acá ya se habla entonces de esa cumbre importante entre la CELAC y la Comunidad Europea. Siguiente ñapita. Oiga, ¿y usted sabía que apareció el papelito amarillo? Vean, antes había aparecido doblado, ahora ya apareció completo. Vean esto. Es que, ¿esto qué es? ¿Esto es de recibos? ¿Cierto? Esto parece como esa factura que le dan a uno. ¿Ah? ¿Moles parece? ¿Qué dice Lucero? Y así, 200 años, la élite contabilizando los votos. Total. ¿Ah? Angélica, sí. Livio, sí. Eso que es Iván Cepeda, sí. 47, 49. Vea la hojita. Que tengo más orden yo aquí con mi cuaderno. O de verdad. O con mi libretica. O con mis... Estos, ¿cómo es que les llaman? Estos... Vea. Ah, ¿qué tal eso? 200 años. Así, contabilizando los votos, la élite colombiana. Wow. Llegamos al final de este contenido con más ñapitas. Oiga, ¿usted sabía que Calió alias Roberto, dinamizador del terror y las rutas del narcotráfico del ELN en el oriente del país, pues ha caído? Eso le cogieron de todo, denuncia, dice, pero siguen apareciendo capturas importantes. Yo quiero es que cojan a Mordisco. No lo tenían ahí al ladito, hombre. ¿Qué ha pasado con ese Mordisco? Ese golpe sí lo queremos. Queremos que se anuncie, ¿no? El de verdad, ¿no? Es que diga como pasó antes, no. Oiga, que Mordisco y Mordisco lo matamos, calladitos con la recompensa, y resulta que Mordisco sigue por ahí. Bueno, y termino este contenido antes de revisar la cuenta de Gustavo Petro con una denuncia de nuestro gran periodista Gonzalo Guillén. Y pilas, don Gonzalo, cuídeseme mucho, hágame el favor, denuncia. Ayer martes un sujeto fue a buscarme en el edificio donde viví hace 6 años. Llevaba una chaqueta roja con un aviso que decía Fiscalía. Cuidado, Gonzalo. Dijo que debía verme personalmente para notificarme una citación urgente de la Fiscalía. ¿Cómo? Entidad que hace un momento le confirmó a don Gonzalo que no existe tal citación y que las notificaciones ese organismo no las hace nunca de esa manera. ¿No le parece? No le aparece ninguna citación. Me certificó la Oficina de Comunicaciones de la Fiscalía. Se trata de un delincuente que suplanta a esa entidad en contra mía, por lo cual mi abogada presentó la denuncia penal correspondiente. Dejo constancia en este nuevo plan delincuencial que se teje en contra de nuestro gran periodista Gonzalo Guillén. Ha reposteado a Gustavo Petro, a la UNP, en fin. Hay que cuidar a don Gonzalo. Hay que cuidar a don Gonzalo. No, es una persona que, imagínense, el hambre que le tienen a nuestro periodista referente, de verdad. Aquí somos guillenistas, eso sí, nadie me lo va a cambiar. Entonces, nuestro mensaje de solidaridad para el gran periodista, el señor periodista que lo es Gonzalo Guillén. Mensaje de apoyo, solidaridad, que se me cuide mucho, don Gonzalo, que se me cuide mucho, porque a él sí que me le tienen hambre, porque claro, decir aquí la verdad no es algo que se pueda. Bueno, no hay más por el momento por parte de Gustavo Petro. Me despido entonces de todos ustedes, por supuesto. No me puedo ir antes sin darle las gracias eternas, totales e infinitas a todos ustedes.
Joaquín Latorre, a Henry Hidalgo, a Jazmín Casallas, que nos escribe desde Bogotá, a Sandra Morales, desde Waterloo, en Canadá. Gracias, Sandra, gracias por ese mensaje. A Blanca Isabel Ariza, a José Ángel Díaz, que también nos escribe desde Bogotá, Olga Quintero, a María Norela 4234, muchísimas gracias. A María Sally Polo, por favor, también gracias. A Carmen Esther Moreno, a Betty Guzmán, a Solange Rivera, a Enrique Vega y a todos ustedes que nos escriben, que nos envían un mensaje. Gracias eternas, totales, infinitas. No encuentro palabras, ya no hay palabras para decírselo. Gracias, gracias, gracias. Y hasta aquí este contenido. Esperamos que tengan un resto de día, un feliz fin de semana. Obviamente nos estaremos viendo, si Dios lo permite, en otra ocasión aquí en Colombia con C. Los invitamos a suscribirse al canal, las personas que no lo han hecho. Recuerde que aquí en Colombia con C queremos ser parte de ustedes, porque ustedes hace rato son parte nuestra. Suscríbanse al canal. Aquí estamos convencidos, trabajamos diario y duro, como todos ustedes, por esa transformación de nuestro país. Lo lograremos, lo vamos a hacer. Otra Colombia es posible. Miles y miles de bendiciones para todos. Gracias eternas, totales e infinitas. Abrazos ancestrales desde la distancia.